pasos resuenan con fe y verdad. Cada pensamiento me lleva a brillar. No hay imposibles, todo está en mí. Yo soy la esencia, la fuente, el fluir. Me miro al espejo y veo el sol. En cada paso que doy hay expansión. Suelto el pasado, libero el temor. Aquí ahora soy mi mejor versión. Mi mente es clara, mi voz es poder. Todo en mi vida comienza a florecer. Realizo mis acciones con cariño. Doy y recibo amor infinito. Hoy me declaro próspero y feliz. Todo lo bueno ya lo puedo sentir. Vivo en certeza. Muy buenos días a todos, muy buenos días Andre, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días. Aquí nos encontramos en la FM 93.5, la radio de la gente, en Necochea, Quequén, provincia de Buenos Aires, Argentina. Quien les habla, Marcela Di Luca, y mi compañera acá, Andrea Robles, que juntas compartimos un nuevo sábado, un nuevo programa con mucha información. Bueno, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Buen comienzo de este sábado para todos. Y aquí estamos una vez más en este hermoso programa, como siempre, con gente muy bonita, muy linda, que ahora vamos a estar presentando. Vamos a hablar un poquitito sobre lo que es una terapia alternativa que también se acopla y se asocia mucho con el yoga. Sí, hoy nos encontramos con una nueva temática. Siempre nosotras nos gusta presentar terapias o todo lo que tenga que ver con lo holístico para ayudar a las personas a que consigan cuál es su herramienta para tener una mejor calidad de vida. Yo considero que a través del tiempo todos los seres humanos iniciamos una búsqueda y en ese camino aparecen diferentes cosas. Sí es verdad que en esa búsqueda de nuestro propio bienestar no es un camino fácil, es un camino donde tenemos muchas subidas y bajadas, pero lo que sí sabemos que es un trabajo interno, profundo, con mucha conciencia, con mucha conexión con nosotros mismos, y hay algunas cositas que sabemos que nos hacen bien. Por ejemplo, hacer actividad física, la que vos elijas, nutrirnos también con alimentos reales, también tener vínculos sanos y así también compartir con diferentes personas las situaciones que nos van pasando, porque muchas veces cuando uno está con una situación, el hecho de compartirla con una amiga o con otra persona, ya se nos aliviana el camino. Como decimos siempre en yoga, que esto no es un trabajo en una parte, sino es en la totalidad del cuerpo, ¿sí? Tratar de generar ese equilibrio entre el cuerpo, la mente y el alma. Y estas terapias que van a presentar las chicas, Sabrina, un gusto, buen día, namaste, y Valeria, ¿no? Buen día, namaste. Ahora vamos a estar hablando con ella de esta terapia tan hermosa que hace mucho tiempo que trabajan. Y bueno, y contarles un poquito que se acopla, como les dije al principio, y se asocia con el yoga, porque trabaja en la profundidad del ser, en esa emoción que está adentro, que muchas veces se genera un trauma, y ni siquiera nosotros mismos a lo largo de la vida, por diferentes situaciones que nos van abordando, sabemos cómo sacarla, cómo trabajarla. Como dijo Marce al principio, hay muchas terapias alternativas, y hoy es una de estas que si te resuena, y si tenés ganas también de realizar, ¿por qué no generar una consulta con las chicas? Acá las vamos a ir presentando y que ellas comenten cada una su experiencia,
cómo llegó a esto, esta terapia que la van a nombrar tan hermosa, que van a trabajar hoy con ustedes y comentarles un poquito de qué se trata. Bienvenidas. Bueno, gracias. Gracias por recibirnos, por esta bienvenida, por este espacio. Bueno, me gustaría contar como al principio para presentar esto que hacemos, esta tarea y que es ya una filosofía de vida, que es un camino de conciencia que permite y facilita el autoconocimiento más profundo. Y a este autoconocimiento se llega luego de entender, integrar, liberar emociones, comprender los contextos, comprender, entender y conocer nuevamente quién soy, de qué familia provengo, de qué historias no resueltas. Y ahí entender que todo mi presente lo estoy generando a través de todo este paquete de datos anterior a mí, y que si yo trabajo profundamente en este paquete de datos, la realidad que comienzo a crear y ver frente a mí va a ser diferente. Ya no es desde el trauma, sino es desde la superación y la integración de todo lo vivido por mí y por mis ancestros, ¿no? Cuando digo ancestros, hablamos de 4 generaciones. Muy bien. Estamos hablando de bioexistencia consciente. Qué lindo. Qué Para que la gente interesante. sepa, sí. Muy interesante. Muy Muchas interesante. veces suele pasar, ¿no? Que uno dice, estoy bien, yo estoy bien, tengo la familia que quiero, tengo el trabajo que quiero, la casa, todo. Pero a veces hay algo interno que justamente nos hace sentir como que hay algo que falta. Y muchas veces quizás tiene que ver con esto que vos estás diciendo, que traemos de nuestros ancestros, ¿no? Como hay algo ahí para descubrir que quizás está disfrazado como un síntoma, ¿no? La quietud, esa inquietud, esa inquietud, ¿no? De querer saber, tener una respuesta a ese vacío que por ahí sentimos, ¿no? Sí, y más que por ahí diría siempre estamos frente a, porque estamos creando con esto que no hemos gestionado todavía. Y que el cuerpo, si yo no lo trabajo y esto persiste en el tiempo, porque además persiste cíclicamente en el tiempo, va a transformarse sí o sí en un síntoma. Entendemos como síntoma todo aquello que no nos deja vivir en plenitud, vivir en felicidad, en abundancia y en paz. Por lo tanto, todo el tiempo tengo miles de cosas para ir a mirar frente a mí, y cada cosa que tome me va a llevar a mi profundidad más hermosa y poder ir transformándome de acuerdo a lo que voy sanando en el camino. Qué Por eso lindo. no es... Acercale, Vale, vamos a estar compartiendo un poquito. Ahí está. No. Acá está la operadora, Por eso que Marina. más bien nosotros no hablamos desde la bioexistencia consciente de una terapia alternativa. Ni terapia alternativa ni reemplaza la medicina. Bien. Es un camino de conciencia. Ajá. ¿Por qué? Porque ¿a dónde te lleva ese síntoma, ya sea físico, emocional, un proyecto trunco, no poder tener pareja, no tener la economía que querés, que darte cuenta que siempre repetís el mismo patrón y que eso no es casual? Bueno, todo eso que se llama síntoma, un síntoma no viene para irse, en realidad. No es que lo adormeces y ya. Por eso no es terapia, es un camino de descubrimiento donde a través de eso que no te gusta, que te inquieta, que te duele, entendés para qué necesitaste ese dolor, ese síntoma en tu realidad. Por eso es un camino donde en consulta Humano Puente propone un ciclo de consultas donde vas abordando distintas etapas de ese síntoma hasta que entendés que desde el código que sos y lo que viniste a resolver a la Tierra, toda tu vida fue perfecta para eso. Puede que no la descubras nunca si no trabajas en vos mismo y no pasa nada, nada bueno, pero sí pasan muchas cosas buenas cuando vos sabés quién sos, sabés por qué te llamas como te llamás, por qué o para qué tuviste esos papás, tus vínculos, desde dónde, tu profesión, qué estás reparando con tu profesión. Entonces, es sobre todo el autoconocimiento para, como decía Vale, cambiar tu vida, ponerla más linda, más plena, dejar de cargar con esa mochila del tiempo, que es la que muchas veces uno la tiene ahí y ya está tan acostumbrado a cargar
que a veces también implica un compromiso muy profundo interno, decir, bueno, esta mochi la dejo acá y empiezo a ver qué necesito de todo esto que vengo llevando sin darme cuenta y naturalizándolo, ¿no? Qué lindo, Qué lindo lo que interesante. sí, qué lindo lo que decís, Sabrina, porque como vos dijiste, no es una terapia, es un cambio, es un despertar, diría yo, de conciencia, ¿no? Donde todo aquello que vas abordando y que tal vez repetís, siempre te van pasando las mismas situaciones y vos decís, ¿cómo? ¿Por qué? Y volvés a repetir la misma situación y en este despertar que ustedes comentan, hay una transformación. Totalmente. Total, la transformación Eso es y total. la vida de ese camino es un 1000%. Y con poder contar esto y poder compartirlo es para nosotros una experiencia maravillosa. El sentido del camino es como una alineación con el sentido evolutivo y de la naturaleza y de la biología, ¿no? Como todo ser vivo, venimos a hacer una nueva versión, la última, la más optimizada, en la forma ideal, ¿no? En la que se intenta solucionar todo aquello que no fue solucionado anteriormente, porque como cada ser vivo, venimos a poner una solución para evolucionar, para la continuidad de la especie, y para que esta continuidad fluya hay que resolver problemas anteriores que han llevado a separación o muerte. Todo esto se gestiona en el plano del inconsciente, que no distingue lo real y lo simbólico. El inconsciente es absolutamente atemporal, no juzga, solo gestiona datos. Gestiona datos previos para crear mi respuesta, mi reacción, mi decisión frente a lo que suceda frente a mí. Y somos, cada uno de nosotros, como combinaciones de cientos y miles y millones de datos que nos precedieron, de otros paquetes de historias que nos han dejado, hemos tomado, mejor dicho, porque el camino es al revés, una combinación para volver a recrear escenarios e intentar poner una solución o reparación a aquello que no pudo ser resuelto anteriormente, ¿no? Claro. Claro. Claro, y en cada persona también es como que mezclamos, digamos, las dos familias desde donde venimos, o sea que hay muchísima información entremezclada, ¿verdad? Sí, y también ahí entender, una de las etapas que abordamos en consulta es el transgeneracional, ¿sí? Donde armamos el árbol, buscamos con quién te representás de tu árbol, a quién le quedaría bien tu síntoma, qué no pudo resolver, o qué fue lo que hizo que vos acá estás en la otra polaridad, ¿no? El que tuvo mucho dinero y fue mal visto por tener dinero y vos acá representás a ese ancestro y decís, nunca puedo tener plata, ¿cómo puede ser que haga lo que sea, no llego a fin de mes? ¿Con qué tiene que ver? Y que en realidad acá sos Sabrina, pero tenés una identidad inconsciente que es aquel ancestro que tuvo dinero, se fue, dejó a la familia sin alimentos, sin casa, sin protección, fue re mal visto. Acá no tengas dinero para limpiar la imagen, ¿no? Claro. Siempre Claro. somos la repetición o la reparación de esas historias, como decía Vale. Y por eso es tan importante entender en este ciclo de consulta a través de un síntoma que ese síntoma está en tu contemporáneo, estuvo en tu adolescencia, tu infancia, mamá lo sintió cuando te estaba gestando, tus células se alimentaron de eso que aparte no podía ser de otra manera, porque es en las infinitas posibilidades. Cuando tomaste un cuerpo, traías ya esa información. Claro. Solamente necesitabas todos los condimentos para hacerte cargo, ¿no? Claro. Entonces, Y no cuando estamos gestando, perdón, ninguno de los hijos, si tenés más de uno, son de la misma forma, Nunca. en las mismas circunstancias de la vida, no sé, por ahí no son deseados, a veces vino. Entonces hay mucha información ahí. Sí. Por eso es que a veces hay uno que es muy espejo de uno o del otro, o tal vez de ninguno, y es totalmente diferente. Sí, nunca sos la misma cuando estás gestando. Viste que a veces dicen, ay, no sé por qué son tan distintos, los gesté igual, les di la misma educación. Es mentira. Y porque también vos no sos la cómo, misma. No sos la también misma en mamá. qué momento, Claro. porque vos ya tenés otra edad o otra manera de vivir o lo esperás de diferentes formas y es cierto. Exactamente, todo Sí. el tiempo creamos nuestra experiencia de acuerdo a esos datos, como dice Vale, pero en muchos tiempos a la vez, no es un solo tiempo, no es que ahora si tengo 30 estoy viviendo solo lo de los 30, no, es lo de los 30 no es lo mismo en invierno que en verano ni primavera, todo el tiempo
Sí, sí, cambia, sí. ¿no? Porque Sí, son sí. muchos tiempos a la vez colapsando en el mismo momento. Ujú. Es maravilloso. Y todo el tiempo cambia, como dice Sabri, y si a mí me está sucediendo algo a mis 30, en este ahora, tengo que inmediatamente ir a ver qué pasó a mis 15, a la mitad de esta edad. El escenario está parecido, el código es el mismo, y yo tengo que intentar nuevamente poner una solución. Y aquello que veo que también apareció en los 15, estuvo entre mis 7 y mis 8, en la mitad, y estuvo en mis 4 años. Y cuando fue vivido en mis 4, en mis 3, en mis 2 y en mi primer año de vida, he vivido algo absolutamente imposible de ser solucionado. Claro. Porque soy una niña, porque estoy construyendo la interpretación del mundo desde los ojos muy de mi mamá todavía. Estoy en su burbuja emocional. Por lo tanto, en mi gestación y en mi primera infancia me estoy impregnando de este sentir todo el tiempo de mamá. Construyo a papá desde los ojos de mamá, Claro. porque es mamá la que siente, percibe y me está mostrando cómo se está viviendo esto, ¿no? Así que cada etapa de la vida nos va a mostrar algo para ir a mirar porque es lo que está sucediéndome hoy. Ujú, Claro. Y en la gestación sucede algo que es maravilloso, que el bebé se alimenta de mamá, se alimenta del cuerpo de mamá, ¿no? Como poderlo ver más biológico, más básico lo que ocurre ahí. Es un ser que se está gestando en agua. El agua es como este gran canal de transmisión de la emoción, ¿no? Y por el cordón umbilical llega el oxígeno de lo que mamá respira, los nutrientes de lo que mamá come. Lo estoy mostrando así para que Sí. veamos que nos alimentamos de todo lo que le pasa a mamá. Y también en el cordón umbilical, por el cordón umbilical llega una traducción química de todo aquello que está viviendo emocionalmente, mentalmente y sentimentalmente mamá. Ahí está. Incluso el ciclo de embarazo también. Mamá está embarazada a los 30 y hoy está viviendo esto, pero como el inconsciente es atemporal, también está reviviendo sin darse cuenta quizás lo que vivió a la mitad de la edad, a la mitad de la edad. Claro. Se junta todo. Exactamente. Si eso está sin resolver, Sí. no importa si ahora mamá tiene 30 y está embarazada de mí, es ahora y antes. Ujú. Y si está relacionada con determinado ancestra que a los 30 también está embarazada, bueno, ¿qué le pasaba a ese ancestro a los 30? Claro. Porque somos una proyección de ese aparente pasado. Es tan efímero el presente que se convierte en pasado todo el tiempo. Yo hice esto, ya es pasado, Tal ya cual. lo hice. Entonces, somos una continuidad de ese pasado, todo el tiempo. Yo les Creo que quiero es hacer importante. una pregunta, a ver qué te parece, Marce. ¿Qué notan ustedes cuando llegan las personas en este camino, ¿no? Como vos decís que es un recorrido, esta transformación que van haciendo? O sea, Ay, recibimos a la persona, ¿no? En un estado emocional o tal vez con una consulta, una inquietud, pero durante ese proceso hay una transformación y ustedes lo están enorme, viendo. enorme. Lo estamos viendo a medida que lo estamos viviendo nosotras, ¿no? Ujú. Porque nosotras estamos todo el tiempo en consulta y el pasar por nuestra transformación es lo que nos da un dejo de certeza para poder mirar lo que ocurre frente a nosotros. Porque además cada persona que llega a nosotros trae un pedacito de nuestras historias, ¿no? Y el inconsciente que entiende que el otro no existe, me permite a mí vivir esto en un proceso propio y personal. Y presente. Y presente. Claro. Entonces, la transformación toma un montón de formas muy distintas y en cada uno de nosotros, porque hay procesos como cada uno de nosotros, ¿no? Tantos como. Y los procesos son muy distintos en cada una de las personas, por ejemplo, y justo lo trabajábamos en una de las clases del campus hace unos días, en Humano Puente, que a veces la transformación va siendo lineal y claramente alineada en un sentido evolutivo, biológico, y que todo comienza a transformarse en una forma suave y favorable. Y primero veo cómo va floreciendo mi alrededor, veo el cambio quizás en mis hijos, en mi pareja, en mi economía, que mis jefes o mis colaboradores se relacionan distinto conmigo. Y yo voy entendiendo que estoy cambiando algo de lo real. En realidad la que me estoy transformando
soy yo, ¿no? Y estoy ya creando mejores vínculos y creando mejores posibilidades para que los demás se relacionen conmigo diferente, desde esta nueva que voy siendo, ¿no? Claro. Y hay otros procesos que son como más de, bueno, te toca cruzar el río ahora, ¿no? Con reparaciones, con cosas que pasan fuerte. La vida nunca es igual, nunca es la misma a ese sentido en el que hubiera ido si yo no hago este camino. Claro. Por lo tanto, todo se empieza a desacomodar y acomodar en un nuevo sentido. Y nunca voy a comprender por qué sucede, porque la mente no alcanza a comprender. Estos son procesos inconscientes muy profundos. Cuando hablamos de mente, hablamos de cerebro izquierdo, que es el que gestiona, administra, sistematiza. Hablamos de, analógicamente, ¿no? Como un procesador de 40 datos por segundo, y nos parece un montón, 40 datos por segundo, exteroceptivos y propioceptivos, ¿no? Claro. Del afuera y del adentro. En cambio, el inconsciente, por segundo, maneja 20 millones de datos. Estamos a 1000. Muchísimo. Sí, Datos sí, sí, que sí. para la Claro. mente Sí. son del presente, del pasado, del aquí y Ujú. del afuera, pero para el inconsciente, el gestor, es toda una unidad. Es como si pudiéramos pensar que hay un asiento anatómico en el hemisferio derecho, donde no hay noción del tiempo, Claro. no hay distinción de lo real y lo simbólico. Por lo tanto, si yo entro a este plano inconsciente y logro transformar esa información que tengo guardada en un sentido de separación y muerte, me dice, para acá no, esto no, esto no, esto no. Yo digo, se me bloquea todo. Es mi inconsciente impidiéndome acceder a esos tonos de realidad que me van a traer nuevamente una situación de peligro, separación y muerte, que para el inconsciente está en la misma carpeta. Entonces, si yo puedo acceder con un trabajo complejo, profundo, que no es fácil, que es largo en el tiempo aparentemente, y ahora vamos a hablar de eso, estos datos van transformándose, por lo tanto, la realidad que yo creo es con otra combinación de datos, ¿no? Claro. Como para hacer una analogía ahí un poquito. Y largo, digo, desde una mirada comparativa con terapias o con abordajes o con otras corrientes bio también, es pensar que nosotros abordamos un síntoma y la sanación del síntoma, la transformación completa de la persona puede llevar 2 años. Claro. Estamos trabajando sobre la matriz de creación de la realidad, ¿no? Y que esto de la manera que impacta en la materia, en el propio cuerpo y en la realidad con la que contacto y vivo. Entonces, el abordaje es de 2 años para hacerlo completo, ¿no? Claro. Y no sacar la torta cruda antes del horno. Claro. En esos 2 años, ¿vale? Vos vas guiando a la persona, ustedes van guiando a la persona en cada consulta para esa transformación. Sí, las consultas tienen una frecuencia de 30 días, 40 días, y porque el inconsciente necesita un tiempo, un periodo entre consulta y consulta para desacomodar y volver a acomodar, ¿no? Claro. Es un proceso muy interno que impacta en el cuerpo y en lo real al mismo tiempo. Las consultas son de 2 horas, son online, las hacemos con consultantes de todos lados del mundo. Esta posibilidad que nos dio la pandemia de empezar a realizar el abordaje y configurarlo para que sea igual de óptimo, y resultó mucho más óptimo el abordaje online. Y ¿querés comentar las etapas por las que atraviesa el consultante en el camino? Sí, un poco lo que les contaba recién, que cuando llega el consultante con su síntoma, lo primero que hacemos es liberar emociones. En la primera etapa del ciclo de consultas tiene que ver con la descarga esa que es salvaje animal, se llama ESK, emoción salvaje y kinestésica, donde sacás tu animal de poder, tu león salvaje y te comes a la presa, ¿no? Muchas veces por miedo a no expresarnos, por no animarnos, por lo que quieras, guardamos un montón de emociones que a veces sabemos que están, pero nunca nos animamos a expresar. Y otras veces sabemos que están, pero
ahí, quedan ahí, y son esas mismas emociones las que sostienen tu realidad, ¿no? Entonces, en una primera etapa del ciclo, trabajamos líneas de tiempo con distintas edades del consultante, donde esta mochila que les contaba al inicio va haciéndose cada vez más liviana cuando vas descargando la emoción, diciendo a esas personas de tu realidad lo que nunca te animaste a decir, pero de un modo bien, bien arcaico, ¿no? Casi hasta sin lenguaje, porque a veces es tan fuerte la emoción que una palabra fuerte, cruda o esa políticamente incorrecta no la dirías nunca, ¿no? Entonces buscamos eso y ahí jugamos, decimos un poco en la bioexistencia, ¿no? Partiendo de que solo estoy yo y que no hay nadie más y que somos todos fractales de un gran todo, ahí sí juego a que hay un otro que me hace algo y le expreso, me hiciste, me lastimaste, bla, bla. Pero en realidad ese otro nunca existió, yo lo puse frente a mí para descubrirme, para encontrar mi verdad, para entender hacia dónde estoy yendo o hacia dónde iba a ir. Claro. Esa es la única etapa en la que juego a que el otro existe y sí, le expreso mi emoción y es salvaje, animal y kinestésica, ¿no? Es como así. Con Y, todo. sí, y el consultante queda como, ay, no puedo creer lo que le dije, no puedo creer la emoción que tenía guardada. Muchas veces cuando decimos, bueno, vamos a ir a la primera infancia, no me acuerdo nada. Pero cuando cierra los ojos y se conecta con lo más profundo de su ser, sale de todo tipo de historias, desde abusos que estaban muy bien guardados con candado, hasta escenarios de violencia, de abandono, que a veces el abandono no es se fue y no lo vi nunca más, es me sentía triste y no me abrazó, listo, suficiente para que ese abandono esté ahí anclado, ¿no? Es tu emoción y es válida. Esa primera etapa la cerramos con un ejercicio que es muy lindo, que es un poco lo que contaba Vale al principio, que tiene que ver con de qué me alimenta mamá. Todo lo que mamá está sintiendo los primeros 4 años de vida, soy más mamá que mi propio ser, ¿no? Todavía mi yo está ahí como viendo qué es lo que siente mamá y me estoy alimentando, desde lo que me gusta a lo que no me gusta. Qué importante lo que contás. Sí, porque no porque mamá sea mala, sino porque mamá no sabía ni que tenía esa emoción y me estaba alimentando de eso, ¿no? Con su me gusta y su no me gusta, y eso a mí me dio vida. Entonces, como me dio vida, y mis células dijeron, ok, esto te hizo bien, esto te permitió crecer, tenés 40 años, dale, hasta que lo haces consciente, ¿no? Claro. Y es un ejercicio, yo creo que lo compartís, que el consultante va expresando lo que mamá siente y se va dando cuenta que es su misma vida. Ahí es donde se termina mamá existe, no, siempre fui yo, ¿no? Estas son como una programación que existe cargándome de datos y de programas para que yo enfrente y afronte la vida de esta manera, porque esto es lo que me está dando vida. Cuando el embrión, el feto toma conciencia de sí, hay una noción de crecimiento, de desarrollo, de expansión, y me estoy alimentando de esto. Por lo tanto, esto lo voy a repetir porque es lo que me está dando vida, ¿no? Claro. Y qué importante esto que dice Sabri, de cuando hablamos de sentires, por ejemplo, del abandono, ¿no? Es el más profundo al que quedamos expuestos los mamíferos, que somos de sangre tibia, de piel tibia, y necesitamos el contacto para vivir. Y a veces el abandono está anclado en mis, 3 años, cuando mamá me dejó para ir a trabajar y me dejó en el jardín. Y esto forma parte de nuestra cultura, nuestra realidad diaria, ¿no? Sin embargo, esta nena que se quedó llorando está sintiendo abandono. Claro. Y esta nena que está llorando, si entra en esta escena, en un proceso de consulta, y el consultor acompaña a esta adulta que tiene esta memoria a entrar en sí, en lo más profundo de su inconsciente, va a darse cuenta que debajo de esa tristeza hay una emoción, y debajo de esa emoción hay una mucho más profunda, que es esta que remite Sabri, la salvaje, la kinestésica, que no está condicionada por la ética, ni por la moral, ni por la cultura, es animal, es de esta mamífera que sabe que tiene 3 años y que si su mamá o su proveedor se van, queda expuesta al abandono. Claro. Y para el inconsciente el abandono y la muerte es lo mismo. Como mamífera que soy, sé que quedo varada al costado del camino porque voy en manada, estoy protegida,
¿no? Son 100 venados, tengo 1% de probabilidades de que me coma el león a mí. Pero si se me quiebra una patita y quedo al costado del camino, yo sé que quedo expuesta y vulnerable y voy a morir. Por inanición, por hambre o sed, o por un rayo que me parte en una tormenta, o por un león. Claro. El abandono como mamífera me remite a la muerte. Y eso está vigente hoy en mis 55 años. Esa memoria de haber sido abandonada. ¿Por qué? Por dinero. Mi codigazo es la economía, ¿no? La economía es el síntoma que permitió llegar a mi plenitud y mi transformación de la vida total, ¿no? Pero en esa búsqueda de esas emociones profundas que ni siquiera tengo idea desde lo mental que están, Claro. ¿no? Claro. Las pudiste ir descubriendo con todo esto que estás haciendo. Descubriendo, expresando, liberando mi historia de Y esto, evolucionando. ¿no? Y que parece increíble así hablándolo tan livianamente que esta niña de 3 años lo que guardó en esa, todos nosotros, ¿no? Yo estoy poniendo un ejemplo autorreferencial, pero debajo de esa tristeza había una enorme bronca a mamá porque se fue. Claro. Bronca porque me dejaste, bronca porque estás para cuidarme, bronca porque sabés que te necesito, pero yo me voy a buscar el dinero para que vos comas. A esta mamífera de 3 años que soy no le importa. Solo guardé bronca porque mamá me dejó. Porque no lo entendía, como dijo Sabri, no No lo logramos sabía, interpretar esa edad. Exacto, Claro. exacto. Entonces esta es la primera infancia de la que habla Sabri, en donde se anclan estos conflictos tan primarios y tan arcaicos, ¿no? Ujú. Bueno, Se van esa era la turnando. primera etapa del ciclo de consultas. Imagínate todo lo que pasa en ese periodo de 30 a 40 días en el consultante en su biología, ¿no? Es como ese paquete de datos, ahora es como un pendrive, a esa carpeta le pusiste otra información. Es imposible que tu vida sea la misma desde el primer día que tuviste tu consulta. Llegás siendo uno y 2 horas después te vas siendo otro porque tu nivel de conciencia es otro. Quizás en el momento no lo podés incorporar y decir, ahora sí es como mi vida es hermosa. No, quizás de momento no es tan hermosa y salís Heidi por la vida, pero sí sabés que vas hacia tu mejor versión todo el tiempo. ¿Sí? Segunda etapa, reprogramación de útero, este ejercicio que es tan hermoso de entrar al vientre de mamá y cómo es que puedo. Sí, puedo porque tengo toda esa información en mi inconsciente, revivo ese ambiente gestacional con las emociones de mamá, con sus dolores, con sus recuerdos, ¿sí? Y tomo conciencia que es lo que me alimentó. Tenía una libretita de vida donde decía, mamá sufre esperando a papá, anoto. Mamá está enojada porque su jefe no valora su trabajo, anoto. Todo eso mis células lo tomaron, se multiplicaron, nací, viví, fue un éxito. En mi vida adulta ya sé que necesito estos mismos datos para sobrevivir, obedeciendo en total fidelidad o en reparación a eso, ¿no? Tercera etapa del ciclo, proyecto sentido, es ahí donde decías vos, Marce, ¿no? Que los dos universos, el de mamá, el de papá, se encuentran y que no es al azar, porque mi familia paterna tiene los mismos códigos que mi familia materna y donde se fusionan, colapsa el tiempo para que yo venga a la Tierra a resolver eso que elegí, quise tomar y ahí trabajás. Qué era de mamá y papá cuando se conocieron, de qué historias venían, cómo estaba su economía, sus vínculos amorosos, por qué te pusieron este nombre, qué otros nombres pensados, tu santoral, cómo fue tu infancia, cómo vivió mamá el momento del embarazo, del parto. Todo eso lo trabajás en Proyecto Sentido. Ahí es un abordaje más disociado, donde también las tomas de conciencia son maravillosas. Cuarta etapa es el transgeneracional, esto que me había adelantado a contar un poco. Armamos el árbol, buscamos tus identidades inconscientes, con quién estás relacionado, a quién le queda bien tu síntoma. Bueno, es hermoso, ¿no? Entender que es un tesoro ahí frente a vos y decís, wow, acá está toda mi vida. Esta vida que tengo en este aparente presente está acá. Cuánta historia, ¿no? Cuánta historia. Exacto, es un mapa, exactamente. Y la última etapa se llama Reorixins, reorigen por interpretación del síntoma. Este es un abordaje que propone Humano Puente entre el 2014 y 2015, ¿no?
Humano Puente es creado por Pablo Almazán y Lucrecia Bianchi, son los creadores de esta corriente, donde hoy está siendo muy expansiva y nosotras como embajadoras de la institución, eso buscamos, ¿no? Que llegue a distintos sectores donde no sabes que existe. Y tenemos nuestra historia de vida, Vale con su economía, yo con mi infertilidad, lo pasamos por el cuerpo y hoy lo contamos al mundo. Che, mirá que esto es real, ¿no? Lo viví. Yo lo viví, exactamente. Bueno, y esto que proponen en el 2014, esta ceremonia donde atravesás el transgeneracional, abrís el espacio-tiempo, ponés el cuerpo a tus ancestros para que te cuenten esa historia que es tuya, ¿no? Ese conflicto, tu síntoma estaba ahí, desde el código que sos entendés que por todo lo que quedó sin resolver es que la vida que tuviste, ¿no? Entonces ahí donde se expresa eso que no se expresó, se libera un duelo, se pone toda la emoción en orden y tu recompensa ¿cuál es? Lo que había quedado alrededor sin poder resolverse es lo que vos recibís como recompensa, entre otras cosas. Claro. ¿no? Sí, Por sí, eso sí. que la diferencia que tiene con otras corrientes es que a veces no tenés datos de tu árbol, decís, sí, pero yo no sé ni quién es mi mamá. Claro. Bueno, no importa, tu inconsciente sabe hasta qué luna había cuando fuiste concebida. No es impedimento, ¿no? Y eso lo diferencia mucho de otras corrientes que si no tenés datos es como, bueno, quedaste hasta ahí, o en Claro. una consulta resolviste todo, es imposible. Jamás. Claro. Es imposible. De las corrientes bio, que hay varias en el mundo y son muy importantes por los descubrimientos y por un camino que fueron allanando, ¿no? Trabajan en un plano mental, en este procesador que yo hablo de 40 datos por segundo. Y en realidad la mente obedece al inconsciente. Claro. ¿No? Humano Puente y Bioexistencia es la única corriente que el abordaje lo realiza sobre el generador de las realidades que estoy viviendo con los datos previos que porto o que he creado, pero que porto, está bueno verlo así, ¿no? Entonces, ¿cómo no se va a transformar mi vida si yo estoy cambiando, haciendo como un viaje atrás en el tiempo? Para el inconsciente no hay tiempo. Lo real y lo simbólico es lo mismo y no juzga. Yo hago ese viaje atrás en el tiempo, transformo datos del pasado y hoy mi realidad es otra. Qué lindo, Vale. Hermoso. Es maravilloso. Es Es maravilloso. maravilloso. Y ahora Cuánta estamos- información que han Mucha compartido. información. Y este crecimiento también de Humano Puente también hoy está impregnado por la gran derivación que hay de médicos y psicólogos. Mira qué ¿No? lindo. Cosas que, síntomas raros, síntomas comunes, síntomas que no tienen diagnóstico, diagnósticos de mala fama, llamamos a las enfermedades crónicas, todo puede abordarse. Aquello que veo, aquello que me molesta, un conflicto en el territorio. Vivo con mi suegra y me hace la vida imposible. Claro. Eso es un conflicto territorial. Claro. Todo puede haber sido. Una economía que es escasa. Yo quería hacerte una pregunta, por ejemplo, si hay un síntoma en un niño que se detecta, ¿no? O adolescente. En ese caso, las consultas, ¿las puede hacer la mamá o las tiene que hacer la mamá si es que le resuena? Las hace la mamá porque es la preocupada por lo que está viendo, ¿no? Y en el Ah, autismo está. esto se ve de una manera impresionante. ¿Querés comentar vos, Abby? Qué importante lo que contás, Vale. Sí, Ujú. sí. Acá es el adulto, es la mamá quien tiene en su universo Claro. esto, ¿no? Esta preocupación, este dolor, esta impotencia, esto que siente que no, su modificación de esto que le duele a veces es, y esto lo digo siendo nosotras dos, pues estamos hablando de autismo, ¿no? Somos maestras especiales. Yo soy estimuladora temprana y kinesióloga también. Y siempre trabajé con discapacidad y con autismo. Claro. Entonces, esto que la mamá ve y que siente que no puede modificar, a veces es con mínimos granitos de arena o con cuentagotas que se van moviendo a través de las terapias. Acá la transformación es profunda porque esto que está expresando el niño es conflicto mío, ¿no? Está acá puesto para que yo lo vea. Y de una manera inconsciente hay una información que va, dicho simple, pasando generación tras generación, secretos, hiperreacciones a situaciones que provocaron, sobre todo los secretos y esa olla que nunca se abre, ¿no? Claro. Que antes era así. Antes Imagínate. jamás se contaba algo
como vos dijiste, se abre una violación o Un lo que abuso intrafamiliar. ¿Cuándo una mujer, una es, jovencita no, jamás, o una eran niña todos podía temas, decir sí, esto? todos temas que se tapaban toda la vida. Toda la vida. Pero esto no lo viví solo yo. Seguramente lo vivió mi madre. No puede no haber sido y mi abuela también. Claro, Y hemos aprendido, nos dio vida, hemos sobrevivido callando, Claro. claro, ¿no? Y hay un ser acá en el que colapsa toda esta información, que lo puedo percibir como un colapso exagerado de datos, ujú, ujú, ¿no? Una mamá de un niño con autismo, lejos de sentirse culpable o responsable de lo que sucede, está invitada a ver qué, qué olla destaparía y todo volaría por el aire. ¿No puede no existir en una mamá de un niño con autismo un silencio profundo que viene permitiendo sobrevivir a personas de este clan, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa cuando en un juego destapo esta olla y permito que vuele todo por el aire? ¿Podría la realidad seguir siendo igual si el conflicto está solucionado, aunque sea de manera simbólica? Si mi inconsciente no lo distingue. claro. Qué bueno. Wow, qué- cuánta información, Sí. cuánta. Sí, y esto permitió como una apertura de un nuevo camino en estos últimos 10 años que tiene que ver con recibir tantas derivaciones de Ujú. psicólogos, psiquiatras y médicos, De los ¿no? mismos profesionales. Anoche Que estábamos hablando antes, en el campus, perdóname, sí, pero perdón. antes no había esa conexión, ni con las No, diferentes terapias, ni con esto que ustedes están trabajando. Ahora sí, ahora ellos mismos incluso, también algunos trabajan estas terapias, sí, o, sí. o esta biodescodificación, o esto que ustedes traen, se alinean con esto y también lo trabajan de una forma, por ejemplo, un psicólogo emocionalmente. Hablábamos, nosotros fuimos a un encuentro muy grande hace unos meses a Mar del Plata que se llamaba Alquimia y un cardiólogo de la Clínica Colón también contaba, Fabián. ah, Sí, sí, él hace otra corriente. también contaba esto de cómo, o sea, no era solo ir y operar, no, había algo que a la persona le estaba sucediendo para llegar a esa situación. Y precisamente cuando hablamos de un trastorno cardíaco hablamos de conflictos territoriales. La Cuánta biología información. ancla en Mm, cada tipo de conflicto en un tipo diferente de tejido en el cuerpo, ¿no? Hay capas embrionarias y el doctor Meich de Mar del Plata trabaja con esta base de leyes biológicas Qué que bueno. también es como el apoyo del conocimiento biológico primario que hubo en Humano Puente. Luego Claro. hubo un crecimiento distinto, es una expansión y una alineación con la evolución y el devenir de la naturaleza, ujú, ¿no? ujú. Bueno, Bueno, ay, se nos ha pasado tan Y rápido te- que quedan Gracias. preguntas por hacer. sí, sí. Una preguntita cortita también que quería hacer es si una persona está haciendo un tratamiento psiquiátrico, si es posible que haga este tipo de sesiones o no es recomendable. No, en Humano Puente no abordamos a personas con antecedentes o que tengan actualmente ni depresiones, ni bipolaridad, esquizofrenia. Justamente como decía Vale, son conflictos muy territoriales y de repente ese síntoma está cubriendo, protegiéndote de otra cosa y si aborda en consulta puede estallar por otro lado Claro. y no es lo conveniente. Entonces, para preservar no se acompaña en consulta, ¿no? Hoy Humano Puente tiene otras propuestas que no es el mismo abordaje que consulta, está más del lado del mentoreo, pero sí tiene otras herramientas, ¿no? Aparte, decimos siempre, en Humano Puente tenés libros que son una bomba emocional donde lees y tenés que volver al inicio 10 veces hasta que lo puedes terminar. Tenés esta plataforma de mentoreo que es You Are Big Bang, tu propio Big Bang, yo bebé, donde Genúa, exacto. En Genúa es como un diccionario virtual donde decís, bueno, a ver, dolor de rodilla, infertilidad, trompas, huesos, y son conferencias maravillosas que despiertan la conciencia. Y hay una explicación de la lógica biológica muy profunda, unida a la conciencia. En Genúa tiene esa particularidad, ¿no? Que puede unir este conocimiento lógico de la lógica biológica con los principios universales, las leyes universales y la conciencia, ¿no?
Bueno, Bueno, chicas. Bueno, y no nos queremos despedir sin invitarlos a todos, que mañana damos una conferencia con Vale como embajadoras de la institución. Ujú. Es una conferencia online por Zoom, donde vamos a hablar de tu síntoma nunca se equivocó, siempre tuvo la razón, síntomas y emociones en general, así que los invitamos a todos en cualquiera de nuestros perfiles de Instagram, tienen el contacto, tienen el link para inscribirse, así que los invitamos para, no sé, si de repente todavía no te animás a ir a consulta, bueno, vení. ¿te resuena? Ay, qué Exacto, te Bárbaro. contamos, charlamos de esto, es a las 14 horas. Repitan cada una sus nombres, si quieren sus Instagram también. Mi nombre es Valeria Sosa Valdán y así figuro en Instagram en mi cuenta, Valeria Sosa Valdán. Bien, Bueno, yo soy Sabrina Casal, mi cuenta de Instagram es Sabrina Casal-Humano Puente. Y si no, tengo también mi sitio web, sabrinacasal.ar. bien. Así que son todos Sus bienvenidos. teléfonos. También en el link, en la Está página de todo, las dos. Sí, toda la información. toda la información. www.humanopuente.com.ar en trabalengua, ¿no? Bueno. www.humanopuente.com.ar. Sí, y también pueden seguir a Pablo Almazán, que es el creador de La Corriente, y se van a enamorar de este camino de conciencia, y se van a enamorar de sí mismos cuando se descubran. Así que son todos bienvenidos. Bueno, Ay, Muchas gracias por la invitación. Un placer. quédense, hacemos una meditación cortita, nos Cortita. vamos a una pausita, Marina, porque no hicimos la sintonía, arrancamos. Arrancamos Así que bueno, nomás. quédense ahí, ya volvemos. Oh, 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 Hoy me levanto con fuerza y poder. La luz en mi pecho comienza a crecer. Yo soy la grandeza, yo soy creación. Elijo mi vida con firme intención. Mis pasos resuenan con fe y verdad. Bueno, aquí estamos de vuelta, fue una pausa muy cortita porque hemos tenido tanta información con las chicas y aquí estamos nuevamente para hacer esa meditación como cierre que hacemos todos los sábados, invitándole a las chicas a que se queden y decirte que te quedes ahí donde te encuentres, si estás en el trabajo, si estás en tu cama, en tu cocina tomando un mate, que dejes todo por un instante, que simplemente respires profundo. Exhales por boca, lleve las manos al centro del pecho, juntándolas en Pranan Mudra, sintiendo los latidos de tu corazón a través de la yema de tus dedos, sintiendo esa comunión de ambas energías, sintiendo este presente, este momento, este aquí, este ahora, con toda esta información que hemos estado vivenciando en este programa de hoy. Comienza a observar, aquietándote, invitándote a adentrarte un instante. Percibí la respiración, la sensación del cuerpo, la exhalación a través de ese calor corporal. Genera una hermosa sonrisa, ese Santoya Mudra que te invita a sentirte bien, a ser feliz, a predisponerte a lo que el sábado tenga para vos. Deja que toda esta información atraviese tu cuerpo. Respira lento y profundo. Y deja que la exhalación permitite que salga del cuerpo como lo sienta, sin control.
con una hermosa sonrisa nuevamente, proyectada bien en tu rostro. Vamos a hacer cierre a este programa, abriendo los ojos y saludándonos de ser a ser. Namaste. Namaste. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir con Un nosotras. placer. Nos vemos entonces el próximo sábado, amiga. Nos encontramos, sí, como todos los sábados, aquí en El Poder de tu Interior. Les mandamos un beso muy grande y que tengan un excelente sábado. Namaste. Gracias, Marina.